Amigos, qué gusto como siempre saludarles. Bienvenidos a Justicia Electoral a la Semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estaremos platicando sobre la Defensoría Pública Electoral para comunidades y pueblos indígenas, así que la invitación para que se queden con nosotros y se enteren y conozcan de qué se trata. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha defendido los derechos políticos de los pueblos y comunidades indígenas de nuestro país a través de sus sentencias. Recientemente, ordenó a los partidos políticos postular a indígenas en diputaciones de mayoría relativa en al menos 13 distritos. Las y los magistrados de la Sala Superior resolvieron que en entidades como Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán, las fuerzas políticas deben considerar su postulación para que este sector de la población cuente con representantes populares. De esta forma, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó los criterios aprobados por el INE para el registro de candidaturas para el 2018, pero amplió de 12 a 13 el número de distritos electorales para el registro de abanderados indígenas. Asimismo, y para garantizar el derecho a la autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas y brindar la más amplia garantía y protección a los derechos de acceso a la justicia, defensa y audiencia de las personas que los integran, el Tribunal Electoral creó la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, como órgano auxiliar de la Comisión de Administración con independencia técnica y autonomía operativa, encargada de prestar gratuitamente los servicios de defensa y asesoría electorales en favor de los pueblos, comunidades indígenas y personas que los integren. Bueno, le quiero agradecer a la maestra Marina López Santiago que esté con nosotros aquí en esta ocasión para platicar del tema del que ya les adelantábamos. Ella es titular de la Defensoría Pública, precisamente aquí en el Tribunal Electoral. ¿Cómo estás? Bienvenida, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Lupita, por la invitación. Es un honor estar en este foro contigo. Oye, y además es un tema que a mucha gente le gusta, que le apasiona. Tú eres una de las principales entusiastas precisamente de esta labor. Platícanos cómo nace la Defensoría, que aparte ha tenido muchos logros en muy poquito tiempo. Sí, muchas gracias. Bueno, la Defensoría Pública se creó en marzo de 2016 y entró en funciones en mayo de 2016 ya con defensores. Esta Defensoría a lo largo ya casi de 3 años ha venido haciendo su labor principal de asesoría y defensa, pero nace a raíz de la deuda histórica que existe con los pueblos y comunidades indígenas, y el Estado mexicano, al ser parte de los tratados internacionales, pues se vio con la necesidad de crear esta defensoría, dado que no había una protección a las comunidades indígenas en materia de derechos políticos electorales. ¿Qué hacen de diferente? Porque pues, nosotros sabemos que somos un país muy plural, pero ¿qué hay de distinto para las comunidades indígenas y el Tribunal Electoral? Nosotros sabemos que hay salas regionales, que hay institutos electorales, que hay tribunales electorales, pero ¿qué se hace de distinto? ¿No tendríamos todos que coincidir, que confluir en los mismos, a lo mejor, instituciones? No, no necesariamente. Sobre todo en comunidades indígenas encontramos tres distintas formas de cómo se organizan sus elecciones. Una es por partidos políticos, precisamente en la que tendríamos que confluir, pero no confluimos. Está el sistema mixto y está el sistema de sistemas normativos internos. El de sistemas normativos, el mixto, precisamente hay una combinación entre sus usos y costumbres. Hay una asamblea general comunitaria para elegir a un candidato y luego lo postulan por un partido. Esos son los mixtos que generalmente están en Chiapas y Guerrero. Y Oaxaca, pues sí se caracteriza por tener sus 417 municipios que se rigen por usos y costumbres o sistemas normativos internos y 121 por partidos políticos. Ahora, ¿qué tan difícil es dar una sentencia o qué tan difícil es el trabajo del tribunal cuando tiene que atender a 2 sistemas? Yo creo que sí es un poquito complicado porque tiene que juzgar con perspectiva intercultural, no puede irse únicamente a lo que dice la norma, porque al momento de realizar sus elecciones por usos y costumbres,
se les debe respetar su derecho de libre determinación y autogobierno. Entonces, sí se tiene que hacer un estudio de cada comunidad, es distinta cada comunidad. No he encontrado comunidades parecidas, pero no iguales. Sí. Por lo tanto, al momento en que llega un asunto, ya sea a un tribunal local, a una sala regional o incluso hasta sala superior, sí tiene que hacerse un análisis y allegarse a los elementos necesarios para poder dictar una sentencia con perspectiva intercultural. Ahora, es muy importante esto que mencionas, no todos somos iguales, ¿no? Somos muy, muy diversos, pero aparte el trabajo de ustedes es no nada más desde el escritorio, ustedes van, revisan, conocen, se involucran con la comunidad. Fíjate que hay una manera de cómo llegan los asuntos con nosotros, hay dos oficinas de la Defensoría, uno aquí en la Ciudad de México y una oficina en Oaxaca. Y algunas de las ocasiones llegan hasta la oficina, pero en muchas ocasiones nos hablan por teléfono o por correo. Nos dicen, necesito los servicios, soy fulano de tal, y nos dejan su teléfono. ¿Qué hago yo? Lo turno a un defensor, el defensor les habla y les dice, oiga, ¿cuál es el problema? ¿Sabe que no me dejaron votar en la asamblea comunitaria? Queremos hacer una asamblea de revocación anticipada de mandato, ya no queremos partidos políticos, el tema que sea. Sí. Entonces el defensor le dice, a ver, su nombre, levanta una solicitud vía telefónica y después el defensor tiene que ir hasta la comunidad o lo más cercano a la comunidad que se pueda para que los integrantes de las comunidades indígenas no gasten. Llega el defensor, el proceso ya sea de asesoría o defensa que se tenga que hacer, y es así como empezamos a darle el seguimiento. Esos son como parte de los obstáculos en los que nos encontramos, porque a veces son comunidades muy lejanas, muy lejanas, y para interponer una demanda a veces necesitamos de distancia de la comunidad hacia donde se tiene que interponer 12 horas, 14 horas de viaje y no en avión, digamos, como se puede. Como se puede, como podamos y como puedan los defensores. Y aparte hacemos recorridos o visitas a las comunidades, para difundir precisamente, una, los derechos políticos electorales de los pueblos y comunidades indígenas, y dos, los servicios que presta la Defensoría. Justo te iba a preguntar de este tema, porque dices que llegan a través de llamadas telefónicas o a través de correo electrónico. ¿Qué tan conscientes están en las comunidades de que tienen esta Defensoría, de que pueden ellos reclamar sus derechos político-electorales, de que cuentan con el Tribunal Electoral precisamente para que los apoye? Bueno, creo que hemos hecho una gran labor de difusión, sin embargo nos falta llegar a más comunidades indígenas. Hay 68 lenguas distintas en nuestro país, con 364 variantes, y hay comunidades donde hay mucha comunidad indígena, que tienen más del 60-70% de población indígena. No creo que ya hayamos llegado a todos, creo que esa es una de las metas de la Defensoría, que nos conozcan más, que lleguemos a más comunidades, a más lugares. Incluso hay estados en donde no tenemos ninguna asesoría o defensa, y creo que esa es una labor y una encomienda que debemos de tener, de hacerle difusión a la Defensoría para que las comunidades sepan que estamos y que podemos ayudarlos tanto a nivel local, porque eso es lo padre de esto, para no dejarlos en estado de indefensión, y a nivel federal. A nivel local es la asesoría, que puede ser desde un escrito hasta las demandas en los tribunales locales, y ya se convierte en defensa, porque somos una institución federal y los representamos ante las salas regionales y ante la sala superior. ¿Cómo ha cambiado la vida de las comunidades con la intervención de la Defensoría? De las comunidades que han llegado con nosotros, creo que la mayoría, si no, por no presumir, decir todas, se han ido muy contentos con los servicios que prestamos. Han encontrado en el personal personas sensibles, con empatía, con compromiso, y es importante resaltar que dentro de la Defensoría hay defensores que hablan lenguas indígenas, tenemos compañeros que no son defensores pero que también hablan lenguas, que tenemos chinantecos, tzotzil, zapoteco, amuzgo de Guerrero. Creo que esa parte de identidad les da confianza con nosotros de poder plantearnos sus problemas. Y se han sentido protegidos, se han sentido, aunque en algunos casos no hemos ganado, porque del hecho de que seamos un órgano auxiliar del Tribunal Electoral no implica que vamos a ganar siempre los asuntos, ¿no? Buscamos la manera de apoyarlos, que se tutele de manera efectiva sus derechos, pero no siempre se gana. Entonces,
aunque no se gane en esas ocasiones, también lo entienden, porque desde un inicio se les habla de una manera muy honesta y se les dice, vamos a hacer lo posible, no hay una norma. Eso es lo difícil de la materia indígena. No hay una ley reglamentaria del artículo 2 constitucional. Por lo tanto, tenemos que ser muy creativos para impugnar o incluso generar actos, porque nos llegan con asuntos que no hay nada que reclamar, pero que sí hay una vulneración dentro de la misma comunidad y tenemos que empezar a generar los actos desde cero. Entonces, eso es lo bonito de nuestro trabajo. Pero aparte se van creando ya antecedentes, ¿no? Sí, los precedentes importantes. Uno de los precedentes bastante importantes que tuvimos en 2016 fue el caso de Rosa Pérez Pérez de Chenaló, violencia política por razones de género. Fue de los primeros casos que llevamos, que lo llevé de manera personal. Creo que ya empezó a fijar precedentes, empezó a pronunciar la Sala Superior y los tribunales locales agarraron caminito también. Qué bueno. Oye, ¿y en este caso no la dejaban participar o de qué se trataba? No, Rosa Pérez la obligaron a firmar su renuncia y salió un decreto por parte del Congreso del Estado en donde le decían aceptaron su renuncia y nombraron a un sustituto, pero nombraron al sustituto porque tenían secuestrado al del presidente del Congreso local. Sí. Entonces, peleamos por ese asunto y venimos vía Persaltum hasta Sala Superior, pues porque era un hecho prácticamente irreparable y muy notorio lo que estaba pasando, la injusticia que se había cometido con ella, y a ella sí se le restituyó todo, a ella sí regresó al ayuntamiento, sí se le permitió ejercer el cargo el resto del tiempo, sí se le pagaba, o sea, creo que fue de los casos más exitosos que hemos tenido. ¿Emblemáticos? Sí. Muy bien, pues vamos a seguir platicando. Me gustaría saber cómo se preparan los defensores, qué hacen, dónde están, cómo es su trabajo, pero tenemos que hacer una pausa. Regresamos rapidísimo. Le quiero recordar a usted que a través de redes sociales se puede poner en contacto con nosotros. En la Escuela Judicial Electoral te damos la oportunidad de consolidarte en el mundo laboral y actualizarte en la materia electoral. Aquí, los talleres, diplomados, la especialidad, maestrías y el doctorado son gratuitos. Contamos con modalidades presencial o a distancia y nuestras actividades cubren todo el territorio nacional. Escríbenos a eje@te.gov.mx. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia. Estamos de regreso. Muchas gracias a ustedes que continúan con nosotros y seguimos platicando. Te preguntaba antes de irnos al corte sobre el trabajo de los defensores. ¿Qué hacen? ¿Quiénes son? ¿Es también personal que está pues capacitado en temas electorales? Y nos decías que algunos de ellos hasta hablan lenguas, ¿no? Sí. Bueno, nosotros tenemos como un programa de capacitación anual para ir conociendo los sistemas normativos, pero creo importante resaltar que todos hemos entrado por examen. No hemos tenido que llevar una serie de exámenes para poder ocupar el puesto de defensor público. Creo que son personas que saben de la materia. Sí, teníamos que acreditar saber en materia indígena, derechos humanos, derecho electoral. Entonces, una complejidad para reunir todos los requisitos, pero los 9 defensores cumplen cabalmente con eso y pues están muy comprometidos. Y tenemos 3 defensores en Oaxaca y tenemos 6 aquí en la Ciudad de México. En Oaxaca, por la incidencia de asuntos que tenemos, el 48%
de los asuntos son del estado de Oaxaca. Oye, aparte de que son muy políticos allá, ¿no? Sí, claro, Sí. sí. Digo, realmente han aprendido a llevar sus asuntos a jurisdiccionarlos. O sea, por las vías que Por tienen las vías. que ser. Y en Oaxaca tienen la característica esencial de que primero es la mediación electoral. Si nosotros llevamos un asunto a sala regional Jalapa, nos los regresan si no agotamos la mediación. ¿Por qué? Porque las comunidades indígenas tienen que aprender a sentarse, a platicar, a dialogar, y también no todo se debe llevar a materia jurisdiccional, o sea, no todo debe llevarse a los tribunales. Yo creo que sí debemos de ponderar la plática, el diálogo, sobre todo cuando hay conflictos intracomunitarios, porque pues siempre va a haber dos versiones y dos grupos, y ahí es donde se empieza a generar la violencia. Bueno, es como todo, ¿no? Como cuando hay partidos políticos de por medio, hay siempre uno que dice que gana y otro que no es cierto. Pero bueno, en las comunidades indígenas a veces sí se pone violenta la cosa. Me imagino. Sí, me imagino. Y cuando se pone así, ¿cómo es el trabajo? Es un poco complejo porque pues a veces, sobre todo los que sufren violencia política, en varias ocasiones han llegado a decirles, prefiero mi vida, prefiero mi estabilidad, prefiero mi integridad a seguir peleando por ser regidora, por ser síndica. El 25% de asuntos que atendemos es por violencia política a mujeres indígenas y muchas de ellas lenguahablantes, y se les complica mucho poder ejercer el cargo, pero sobre todo porque existe mucha discriminación de sus propios pares en el ayuntamiento. Bueno, ¿cuántos casos no hemos sabido de por qué no te dejan participar? Pues porque eres mujer, ¿no? ¿Por qué no te dejan votar? Pues porque eres mujer. Pero eso ha ido cambiando, ¿no? Sí. Se ha hecho más visible además con las defensorías. Sí, aunque en sistemas normativos, he de serte honesta, siempre lo hemos dicho y lo mencionamos, no podemos ir a rajatabla con la paridad, tenemos que ir evolucionando, porque incluso apenas en 2016 muchas mujeres por primera vez votaron por sus presidentes municipales en las asambleas. Entonces, si bien se les ha dicho tiene que ir evolucionando, tienen que ir integrando mujeres, no podemos exigirles la paridad. Bueno, por ahí están los avances, ¿no? Ahí están los avances. Ahí están los avances. Sí. En el caso de paridad, por ejemplo, nosotros apenas tenemos apenas, ¿no? Apenas. 50 sí. y 50. Oye, te quiero preguntar también sobre las candidaturas indígenas. Ahí, ¿cuál ha sido la evolución? También ha sido por este tema de acciones afirmativas, las cuotas. ¿Esto también ha sido ir ganando terreno? Claro que sí. Primero que nada, México está dividido en 300 distritos electorales. Al hacer esta división, el Instituto Nacional Electoral determina que 28 distritos de estos 300 son indígenas y emite una acción afirmativa a través de un acuerdo en donde determina que en 12 de esos distritos, de los 28, tenía que emitir, tendrían que salir propuestos candidatos indígenas. Se acercaron a la Defensoría muchos grupos de Chiapas, de Oaxaca, de Puebla, del Estado de México, y empezamos a hacer varios tipos de demanda para solicitar que se ampliara esa acción afirmativa. Lo impugnamos antes a la superior porque era un acuerdo general del INE, y lo que solicitábamos era que se ampliara a los 28 distritos electorales para que hubiera una representación efectiva para pueblos y comunidades indígenas. La Sala Superior determinó que ni los 28 ni los 13 distritos electorales, 12, perdón, que había dicho el INE, determinó que 13 de esos distritos con una población mayor a 60% de población indígena. Entonces, al hacer esto, se garantizaba que cuando menos en esos 13, sí salieran 13 diputados indígenas. Yo creo que es un gran avance, creo que sin las acciones afirmativas, sin la disposición de las autoridades electorales, no podríamos seguir avanzando en la materia porque, como te comentaba al inicio, no hay reglas que obliguen a los partidos políticos a postular. Ahora, tengo entendido que la Defensoría Pública ha sido pues un parteaguas que incluso
se ha reconocido su trabajo en otras partes del mundo. Ustedes han hecho un trabajo muy importante, impecable, que también pues han platicado de la experiencia que han tenido en México en otros países. Sí, tuve la oportunidad de recibir la invitación por parte del ACNUR, de la ONU, de refugiados, sobre un asunto que llevamos en este proceso electoral. Pedimos una casilla especial de desplazados. Lo que pedíamos, había un campamento de desplazados, solicitamos que en esa casilla pusieran una casilla, pero decían, bueno, esa casilla ya existe. No, lo que pedimos es que votaran por su presidente municipal, por su diputado local, cosa que jamás en la historia de México se había hecho. Se litigó, llegó a Sala Superior ordenó al INE que nos respondieran y nos concedieron esa casilla especial en un campamento de desplazados internos. Habían sido desplazados de su municipio, estaban ahí. ¿De qué estado estamos hablando? Del estado de Chiapas. De Chiapas. Sí, y tenían ellos una recomendación, eran medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esa casilla especial la observó ONU, OEA, llegaron hasta la casilla a ver que se llevara a cabo y solicitamos medidas de protección para los desplazados, que hubiera sigilo porque pues si la gente sabía dónde estaban podían ser atacados. Entonces sí se nos brindó la protección antes, durante y después del proceso electoral y se logró que emitieran por primera vez su voto. Por ese asunto me invita el ACNUR a Jordania para tener una plática respecto de cómo México había logrado que un campamento de desplazados. Tema que ha impactado en diferentes partes del mundo, ¿no? Claro. Ese tema de los desplazados. Sobre todo desplazados internos. Sabemos que en nuestro país hay muchos tipos de desplazamiento por delincuencia organizada, por temas políticos, religiosos. Era un grupo político que estaba desplazado y pues se logró gracias a la disposición de las autoridades electorales de que se pusiera esa casilla y sobre eso fuimos a hablar a Jordania. También nos invitó el Carter Center en Atlanta, Georgia, y fuimos a hablar también de la casilla especial, pero fuimos a hablar de cómo se llevan los procesos electorales en comunidades indígenas. Y me sorprendí mucho, lo comenté con los compañeros de la Defensoría, que en Estados Unidos tienen obstáculos, ellos le llaman obstáculos de primera generación, de que no pueden votar las comunidades indígenas porque no tienen un domicilio cierto, porque no saben cuánta gente hay en las reservas indígenas. Y yo decía, no es posible que eso no sepan. No tienen una credencial para votar, ellos votan ya sea con su licencia o con otra identificación, pero me sorprendía mucho eso. No hay un padrón electoral. Y no les ponían las casillas y luego si quieres votar pues tú pagas tu estampilla postal y entonces aprendí mucho, pero también tuve la oportunidad de exponer los avances que hemos tenido como Defensoría Pública y estaban muchos de ellos sorprendidos, podría yo decir, ¿es en serio? Le digo, no, en México no hay problema de que no sepamos la dirección. O sea, todos tienen su derecho al voto. El problema ahorita es la representación indígena en la legislatura. Pues eso es lo que hay que trabajar. Eso es lo que hay que trabajar. ¿Y cuáles serían los retos más importantes, más apremiantes? ¿Qué dirías tú? Hay un evento muy importante que hizo el INE, presentó una agenda en la legislatura, en la Cámara Baja, en donde tuvimos la oportunidad nosotros de hacer el acompañamiento con la Defensoría y se plantea reformas a corto, a mediano y a largo plazo. Yo creo que son muy importantes. Lo importante de esa agenda es leerla porque está de manera textual el sentimiento de las personas, cómo han sido discriminados, excluidos, y por qué no pueden llegar a ser candidatos, por qué se les impide llegar a ser candidatos. Creo que se supone que todos tenemos derecho, ¿no? Claro. Claro, pero al final no hay una obligación a los partidos de que postulen candidatos. Entonces, esta acción afirmativa es un gran avance, el presentar esa agenda por parte del Instituto Nacional Electoral y haciendo el acompañamiento nosotros, creo que también es muy importante y creo que el reto de la Defensoría es que nos conozcan más comunidades, entonces estar muy pendiente de que sí haya, no sé, una representación indígena. Llevamos 2 asuntos de esos procesos electorales, Durango
y Baja California. Estamos buscando acciones afirmativas para las comunidades indígenas. Entonces, el mensaje para los legisladores es que hagan su chamba. Claro. Muy bien. Oye, pues ha sido un gusto poder platicar contigo. Muchísimas gracias. A ti, muchas gracias, Lupita. Y muchas gracias a usted por habernos acompañado aquí en Justicia Electoral a la semana. Lo dejo con este resumen de las actividades importantes aquí en el Tribunal Electoral y nosotros nos vemos la próxima. Que la pasen todos muy bien. En una de sus sentencias más progresistas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reconoció el derecho al voto de las personas en prisión preventiva y que no hayan sido sentenciadas. La Sala Superior instruyó al Instituto Nacional Electoral para que realice un plan piloto de voto en prisión antes de 2024. Defina si será solamente en la elección presidencial o en elecciones locales y considere el voto por correspondencia. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Instituto Nacional Electoral realizar una investigación exhaustiva y con perspectiva de género para determinar si hubo acoso laboral y o violencia política en razón de género hacia la ex consejera del Instituto Electoral de Quintana Roo y hoy magistrada electoral, Claudia Carrillo Gasca. En la reunión de estrategia de vinculación internacional de la justicia electoral en México, el magistrado presidente Felipe Fuentes Barrera aseguró que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación seguirá adoptando las mejores prácticas para garantizar una justicia de excelencia. Por su parte, el magistrado José Luis Vargas Valdés señaló que México es un país que ha logrado la transformación democrática y pacífica a través de los cauces institucionales, y en ello han jugado un papel fundamental los organismos electorales. En el marco del informe de labores de la Sala Regional Toluca, el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe Fuentes Barrera, aseguró que la democracia requiere de juzgadores y juzgadoras intachables e imparciales, y destacó que los tribunales son indispensables para preservar la gobernabilidad, pero de ninguna manera les corresponde asumir el papel de opositores a un gobierno. En la conferencia magistral Justicia Abierta, ofrecida en San Luis Potosí, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe de la Mata Pizaña y Reyes Rodríguez Mondragón, destacaron que los jueces deben ser sensibles a las circunstancias que los rodean, ya que con sus sentencias contribuyen a la resolución de conflictos.